Ok, bueno, buenos días a todos. Gracias por unirse a este webinar organizado por Checkpoint y el equipo de ingeniería de Checkpoint Latinoamérica. Quiero primero darles unas breves indicaciones para que podamos estar coordinados. Esta sesión tendrá una duración aproximada de 45 minutos más tiempo para responder preguntas que puedan surgir en el transcurso de la presentación. Les pido por favor que las preguntas que ustedes tengan las coloquen en la sección de preguntas y respuestas, la sección que está marcada como Q&A. No la coloquen en el chat porque va a ser muy difícil darle seguimiento. Entonces, de nuevo, por favor, sus preguntas, colóquenlas en la sección de preguntas y respuestas. Las preguntas que puedan ser respondidas en el transcurso de la presentación serán respondidas mediante texto. Las que no, se dejarán para el final de la presentación y serán respondidas al final de la presentación, por favor. Entonces, con eso vamos a empezar. Quien estará a cargo de la presentación es Javier Samaniego. Javier Samaniego es ingeniero de seguridad de Checkpoint. Trabaja en Ecuador. Entonces, vamos a empezar, Javier, por favor. Bueno, buenos días con todos. Espero que todos estemos tranquilos desde casa, trabajando y siendo productivos para nuestras empresas. Eh, Espero que me escuchen bien. Y como ven en la presentación, es una presentación en la que vamos a hablar sobre cómo nosotros debemos dar continuidad al negocio, a sus negocios, considerando que muchos países en Latinoamérica han tomado decisiones de aplicar inclusive estados de excepción y toques de queda. Yo pertenezco a Ecuador y estamos en esa situación en mi país, obviamente para enfrentar la pandemia del coronavirus. Entonces, al día de hoy estamos frente a una situación global sin precedentes, no hemos tenido una situación similar en el pasado, obviamente ya en esta era tecnológica, lo que ha obligado a las empresas a permitir que sus empleados trabajen desde casa y permitir el acceso remoto a sistemas de información y datos corporativos que normalmente se acceden desde el interior cuando trabajamos en oficinas. Entonces queremos como Checkpoint en los siguientes minutos proporcionarles nuestros mejores consejos de cómo trabajar de forma remota y segura. Pienso que en esta crisis global que todos estamos viviendo es una nueva realidad que nos toca. Y en este momento la mayoría estamos trabajando desde la casa. Es una realidad hoy en día. Pero la mayoría de organizaciones no estaban preparadas para poder soportar que sus empleados trabajen de manera remota. Y asimismo, los propios empleados y las personas tampoco pueden no estar preparados para observar y aplicar mejores prácticas cuando se trabaja desde casa. Entonces, definitivamente debemos mejorar la seguridad en torno al acceso remoto que tienen los empleados a los datos corporativos. Y en este sentido deben validarse y revisarse en ambos extremos de la conexión, tanto del lado del usuario, que es el que conecta a la empresa, y del lado de la empresa, que es en donde obviamente reside la información. Desafortunadamente, en estas situaciones y como en todas las situaciones de incertidumbre que estamos viviendo, genera oportunidades. Los hackers en este momento están trabajando en explotar esta situación con amenazas de phishing muy sofisticadas. Lo que ha visto el equipo de investigación de amenazas de Checkpoint ha descubierto que los dominios relacionados al coronavirus tienen un 50% más de probabilidades de ser maliciosos y más probabilidades de que el usuario obviamente les dé clic o acceda a estos vínculos o links. Entonces, también he visto un gran incremento de la cantidad de dominios registrados relacionados con el mismo COVID-19. Entonces, algo que vamos a tener en cuenta es qué nos puede venir y qué deberíamos hacer para prepararnos en esta situación. Hay 4 principios para el trabajo y el acceso remoto que deben facilitarnos a ustedes como empresas a analizar cómo acceder de forma remota y segura. Primeramente,
una forma de trabajar con una nueva postura de seguridad. La postura de seguridad o la forma en que manejamos seguridad en premisa cuando trabajamos en las oficinas debe cambiar. Y es recomendable que revisemos nuestras políticas de seguridad actuales. ¿Qué debemos hacer? Es mapear los permisos que necesita cada grupo, ¿no es cierto? Estos usuarios que van a acceder de manera remota y ajustar esta política de seguridad. Es decir, los equipos, ¿no es cierto?, que acceden deben tener diferentes niveles de acceso, de acuerdo con la clasificación y la sensibilidad de la información a la que acceden. Es decir, no queremos suponer y que tengamos problemas como que dar acceso a información sensible como recursos humanos a cualquier persona de la compañía. Entonces, todos sus planes de acceso remoto como punto 2 deben construirse utilizando una mentalidad de cero confianza, de cero trust, que se conoce en el medio. Es decir, todo debe verificarse y no debemos suponer nada. Esto lo podemos hacer identificando la información y los datos confidenciales y sensibles, sabiendo en dónde residen estos activos, y preparar las políticas para que solo las personas apropiadas tengan acceso. No hacerlo genera errores que puede proporcionar un acceso indebido, como mencionaba, a información sensible dentro de la organización. Entonces es vital tener un acceso de los usuarios remotos, validando el nivel que tenga, autenticando con un factor múltiple, que quiere decir esto, no solamente confiando en un usuario y un password, sino tener un segundo factor de autenticación, de verificación de que es el usuario correcto, sea estos utilizando certificados digitales o one-time password, que son códigos que se nos generan específicamente al usuario por otro medio para validar quién dice ser. Otro punto importante es revisar cada endpoint, cada dispositivo, cada computador que accede. Es crítico, porque las personas estaban acostumbradas a trabajar desde oficinas, desde computadores de escritorio, y estas personas no necesariamente tienen un laptop de la empresa, que ha sido proporcionado por la empresa, que puedan llevarse a la casa. Entonces, lo que va a suceder es que van a acceder a una gran cantidad de dispositivos desconocidos a datos corporativos. Y los ataques se van a propagar y se pueden propagar desde estos dispositivos domésticos, personales, a la red corporativa. Entonces, cuando tengamos uso de dispositivos personales y domésticos, es necesario tener una postura de seguridad para todos estos dispositivos y en general para todos los dispositivos que accedan de manera remota. Así de esta forma lo que podemos hacer es evitar la propagación de malware o tener intrusiones sobre la red corporativa. Otro punto importante también a recalcar es hacer pruebas de carga sobre la infraestructura. Considerando que esto nos ha tomado como un imprevisto y muchas empresas no han tenido desarrollados planes de contingencia, realizar pruebas de carga, de rendimiento, de conectividad y en especial verificar la experiencia del usuario final para que el acceso remoto sea adecuado, confiable y sobre todo seguro. Es un paso importante en qué debemos hacer para comenzar a trabajar de manera segura desde la casa. Entonces, estos 4 principios que he explicado anteriormente sirven como guía para que ustedes analicen a lo interior de sus organizaciones, de sus empresas y tomen acciones y planes de continuidad. Ahora, no menos importante, las recomendaciones para los usuarios, o igual de importante para los usuarios y empleados de la empresa, es deben ayudarnos a proteger los datos y las redes para que no estén expuestas a amenazas. Entonces, en este sentido, hacer mucho énfasis a los usuarios finales con el cuidado que deben tener sobre las contraseñas que utilizan para el inicio de la sesión, cuando se conectan de manera remota, el uso adecuado de sus credenciales y el uso diferenciado también del uso de las credenciales corporativas, de las contraseñas corporativas, que sean diferenciadas y diferentes de las contraseñas personales. Esto es una mala práctica que los usuarios suelen tener al hacer reuso de contraseñas para temas personales y para temas corporativos. También debemos tener cuidado con los ataques de phishing. Como mencioné, las campañas actualmente están trabajando activamente, principalmente en el correo electrónico, sobre enlaces y archivos adjuntos. Es necesario verificar que el remitente sea conocido, correcto, válido para la organización y que no estemos ante un evento de suplantación.
seleccionar también el computador sobre el cual accedemos es importante y debemos tener mucho cuidado, en especial, como menciono, si son dispositivos personales. Previamente debe validarse la postura de seguridad que tiene este dispositivo, instalando, por ejemplo, agentes de seguridad, aplicaciones sobre la máquina que incluyan protecciones o al menos del antivirus o protecciones de seguridad que permitan validar de malware, de phishing, o inclusive validar si es que es una computadora que tiene un sistema operativo soportado y con las actualizaciones debidas. Finalmente, debemos tener cuidado sobre qué redes nos conectamos, sean estas redes Wi-Fi, sin contraseñas, o redes inalámbricas públicas, que pueden facilitar el acceso a nuestros computadores o a las computadoras con las cuales estamos accediendo de manera remota. Entonces, vamos a plantearnos algo. La pregunta es, ¿cuál es el mecanismo que se usa para el acceso remoto y el teletrabajo? Normalmente el uso de las VPNs para el acceso remoto permite garantizar la privacidad y la integridad de la información sensible a la cual accedemos en las empresas. Entonces, estas VPNs lo que hacen es cifrar los datos que se transmiten y para esto utilizan soluciones de seguridad del lado del computador, del endpoint, para establecer esta VPN, obviamente con un factor de autenticación múltiple, como he mencionado. Adicionalmente, es importante y es preferible realizar un análisis de malware o avanzado de amenazas, chequeando de forma continua también el cumplimiento que estos endpoints tengan de la política de seguridad de la organización. Entonces, estas VPNs lo que se pueden establecer por varios métodos, por varios mecanismos. Normalmente se utilizan hoy en la industria dos mecanismos o protocolos, como quieran verlo, son el IPsec y el SSL. Ambos métodos proporcionan niveles de seguridad adecuados para acceso remoto. Lo que están viendo en la imagen, en la pantalla, muestra diferencias de estos métodos desde el punto de vista de rendimiento y el mecanismo de accesibilidad que nos permiten a las aplicaciones y a las redes dentro de los centros de datos. Entonces, en el caso de las VPNs basadas en cliente, como menciona ahí, o con agentes instalados en el computador, que son las IPsec, en la autenticación, ¿no es cierto?, de los dispositivos y el establecimiento de este túnel, ¿no es cierto?, túnel que permite cifrar la información, se da entre el computador, el endpoint, y se da entre un dispositivo que está en el lado del data center, el gateway. Entonces, luego de que el túnel se ha establecido, las conexiones y los datos que van directamente entre el endpoint y las aplicaciones y las redes a las cuales queremos acceder. Entonces, en este esquema tenemos las siguientes ventajas. Por un punto, la forma de acceso y la conexión de los datos y la transmisión de los datos nos da una mayor escalabilidad, permitiendo procesar mayor volúmenes de tráfico por los gateways que tenemos en nuestros data centers. Otra ventaja que podamos tener es el acceso que nos permite una VPN IPsec basada en un cliente instalado en la máquina, es que el tipo de acceso a las aplicaciones y recursos de la red corporativa es mayor. Podemos acceder a cualquier puerto o a cualquier tipo de aplicación. Desventajas del primer método de IPsec podrían ser que requiere la instalación de este agente y obviamente requiere de aprovisionar esto en una máquina. Y una segunda desventaja podría ser que justamente como la máquina va a tener acceso directo, digamos, al data center, se requiere también validar, como mencioné al inicio de la presentación, la comunicación en ambos extremos, validar la postura de seguridad del endpoint, pero también validar la postura y la seguridad de los datos que atraviesan la red hacia las aplicaciones. Entonces, el segundo método que tenemos abajo es sobre acceso remoto, ¿no es cierto?
basados en VPNs de SSL, basados en soluciones que no requieren de un agente, ¿no es cierto? Que son soluciones basadas en web, o soluciones con agentes livianos que normalmente se conocen. En este caso, la autenticación y el establecimiento del túnel, como se puede ver, igual se da entre el endpoint, ¿no es cierto?, entre la computadora y el gateway en el data center, pero en este caso también los datos, las conexiones y la transmisión de la información se da entre el computador cliente y el gateway. Entonces, lo que nos lleva a plantear igual cuáles son las ventajas y desventajas de este método de SSL, que podrían ser que no requiere de instalar agentes, entonces el acceso va a ser más rápido y también va a ser seguro desde computadoras típicamente que no tenemos control de la postura de seguridad y el acceso principalmente va a ser a aplicaciones web. En el punto en contra o las desventajas de los accesos vía web o basados en VPNs de SSL es el impacto que tienen, porque como se ve, la información se transmite entre el cliente y el gateway, pero el gateway nuevamente tiene que establecer la transmisión de la información y las conexiones entre este gateway y las aplicaciones. Entonces se vuelve como un equipo que va a proxificar, si quieren verlo así, todas las conexiones que entran y salen. Normalmente, para acceder a otro tipo de aplicaciones, se va a requerir de agentes livianos o plugins, aplicaciones, por ejemplo, para transmisión de voz sobre IP o conexiones de escritorio remoto de forma nativa, ¿no? Como RDP. Entonces, en Checkpoint, ¿qué soluciones tenemos para brindarles a sus empresas para que puedan trabajar de manera remota y accedan de manera remota con sus dispositivos, ya sean corporativos o dispositivos personales? Como empleados mismos de Checkpoint, muchos de nosotros en Latinoamérica hacemos trabajo remoto, trabajamos desde casa. Y en Checkpoint nosotros tenemos ambos casos. Utilizamos computadores, laptops proporcionados por la compañía y también que utilizan soluciones de seguridad de endpoint, security, y que tienen soluciones como SandBlast Complete, que aprovisionan módulos de seguridad para protección avanzada con múltiples capas. ¿Qué quiere decir? Que vamos a poder mantener una postura de seguridad y una conexión de acceso remoto segura. También estamos utilizando en Checkpoint dispositivos personales, normalmente dispositivos móviles como smartphones, y sobre los cuales estamos utilizando soluciones de VPNs SSLs con aplicaciones livianas, ligeras, y utilizamos sobre los dispositivos móviles personales de nosotros soluciones que nos validan la seguridad de la postura de seguridad del dispositivo móvil. Entonces, como ven igual en la imagen, desde esta perspectiva, tenemos soluciones que van a depender del tipo de escenario o casos de uso. Y en este caso pueden existir, como en el mismo caso en Checkpoint, combinación de ambos métodos de conexión, como son las VPNs vía IPsec y las VPNs vía SSL. Entonces, el diagrama que ven ahí es como un ejemplo, ¿no es cierto?, de los distintos métodos de conexión VPNs, IPsec o SSL, trabajando en conjunto para el acceso remoto. Tenemos, obviamente, la necesidad de acceder hoy en día a nuestro data center, sea este en la nube o sea normalmente las empresas al día de hoy en Latinoamérica, no todas han volcado a la nube, entonces la mayoría requiere de acceso a sus data centers en premisa, en sus oficinas. Pero representa esto como el acceso a la información, sea en donde esté el data center. Y obviamente vamos a tener, como mencioné, dispositivos corporativos, dispositivos personales y dispositivos móviles. Lo que busca esto es que a través de un acceso a través del data center, sea con equipos pensados o dedicados para hacer la función de VPNs,
Vamos a ver un poquito adelante cuáles son los escenarios posibles de despliegue dependiendo del tamaño de las organizaciones. Y también vamos a ver cómo podemos manejar los diferentes niveles y posturas de seguridad. En este caso, todos los tipos de dispositivos tienen un acceso remoto, sea IPsec, SSL, pero dependiendo también si es un dispositivo corporativo o si es un dispositivo personal, tenemos que validar igualmente la postura de seguridad. Entonces, nosotros como Checkpoint, en este sentido, englobamos nuestras soluciones de postura y de protección y de amenazas dentro de la familia de soluciones de SAMBLAS. Entonces, en el lado del endpoint o de las PCs, tenemos las SAMBLAS Agent y del lado de los móviles tenemos las SAMBLAS Mobile. Y obviamente se ve que todos van a concentrar en un mismo punto. Bueno, entonces, como les mencioné, les quiero mostrar 3 diferentes escenarios de acceso remoto según la demanda y el tamaño de las organizaciones. Normalmente, todas las empresas tienen acceso por algún medio, por algún router o por algún equipo en el perímetro, acceso a Internet. Y este es el dispositivo gateway que nos va a permitir acceder, obviamente, de manera remota al data center. Y en este sentido, existe un escenario que el acceso remoto se va a dar por demanda. Tenemos solo cierta necesidad de los empleados en ciertos momentos o en horas del día de conectarse a ciertos activos o aplicaciones en el data center, que son, como menciono, temporales, y normalmente la escala o tamaño de estas organizaciones viene a ser pequeño. Ahora, pequeño en nuestra realidad en Latinoamérica, nosotros tenemos empresas pequeñas que van desde obviamente 50 usuarios hasta en nuestra realidad pueden ser pequeñas hasta 500 usuarios. Entonces, normalmente este tipo de empresas utiliza los gateways que realmente actualmente tiene, pueden ser estos checkpoint o como tal soluciones que les permitan el acceso remoto, y tienen implementados los mecanismos de seguridad, y lo que añaden es una funcionalidad de hacer este acceso remoto vía VPNs IPsec o SSL. Entonces, el despliegue, que es normalmente el que están haciendo en la mayoría de empresas pequeñas y medianas en el momento, es aprovisionar sobre las soluciones actuales, soluciones de VPN. Las consideraciones importantes para este escenario 1, que es uno de los más usados, es el que tenemos que tener en cuenta que vamos a impactar el rendimiento de nuestra solución actual, y tenemos que considerar la carga que va a insertar estas VPNs IPsec y SSL. Normalmente, si son escenarios pequeños, las consideraciones van a ser menores, sin embargo hay que tenerlas en cuenta. Y la otra es limitadas opciones de segmentación y despliegue para acceder a diferentes servicios en nuestro data center, porque estamos limitados a lo que esté actualmente desplegado como arquitectura y diseño de red. El escenario 2, vamos a tener acceso remoto permanente, usuarios que están trabajando desde casa, que permanentemente están conectados todo el tiempo, como que si estuviesen trabajando en las oficinas, y también hacen uso de dispositivos móviles. Normalmente este tipo de escenarios, empresas medianas y grandes, hacen uso de recursos del gateway dedicados, ¿no es cierto?, disponibles para este acceso remoto, que les permite tener granularidad en cómo van a segmentar los accesos hacia su red. Consideraciones importantes es que en este momento van a requerir de hacer una implementación de soluciones dedicadas, y requieren una ingeniería o diseño de la red. Y obviamente están asociados los costos que tendremos que tener más activos dentro del data center, pero escenarios ya de mayor escala, medianos o grandes, como menciono, van a requerir este tipo de escenarios. Y pasando a escenarios remotos que vienen a ser ya para empresas multinacionales muy grandes, ¿no es cierto?, en la que el uso de recursos dedicados debe volcarse a un escalamiento horizontal, sea esto con AutoScale, por ejemplo, en soluciones de nube, o en el caso de equipos de premisa con esquemas de segmentación y virtualización que permitan ir creciendo los recursos a medida que la cantidad de conexiones vaya aumentando. Esto nos da mayor flexibilidad y
y escalamiento horizontal. Como consideraciones de este método, de tener desplegados ya varios sistemas que crezcan a medida que se demande, requiere habilidades de networking especiales y una rearquitectura de la red en el data center para que podamos dar un servicio mantenido, ¿no? Constante. Entonces, vamos a hacer una pequeña demostración de los dos tipos de acceso VPN, IPsec y SSL. Está en la pantalla igual compartido un código QR. Ese código QR les permite a ustedes acceder a un laboratorio donde van a poder probar y por ustedes mismos cuál es la experiencia del usuario en estos esquemas de VPNs de SSL principalmente. Ok, voy entonces, me dan un segundo, voy a comenzar a preparar el ambiente. Ok, entonces, como les mencionaba, tenemos aquí una solución en el data center que va a permitir establecer los túneles y tengo varias políticas, ¿no es cierto?, que me van a permitir validar el acceso de los usuarios. Tengo un acceso por IPsec en la regla 4.2 y un acceso por SSL a RDP por la regla 4.4. La forma de segmentar y identificar los niveles de acceso es probablemente por usuarios. Y en este caso tengo un usuario 3, que va a ser el que accede por VPNs IPsec, y un usuario 5 que va a acceder por VPNs SSL. ¿Ok? Si ustedes pueden ver, el nivel de segmentación está basado en RDP. Vamos a permitir que esos usuarios hagan una conexión remota. En este caso, la dirección de los servidores en una red 80. En ambos casos, estoy permitiendo el acceso por RDP. Entonces, desde el lado del endpoint, ¿cierto? Tenemos un portal. Voy a validar el acceso inicialmente SSL. El usuario 5 mencioné que era el usuario que permite acceder vía SSL. Y lo que ven aquí es que me está pidiendo, aparte de mi usuario y password del dominio del Active Directory, me está solicitando un segundo factor de autenticación, que en este caso, por propósitos de mostrar, el segundo factor va a ser un token, un one-time password, por correo electrónico. Ese one-time password puede ser otro mecanismo como un teléfono, un SMS. Va a depender de cuál sea la estrategia de doble factor de autenticación. En este caso estoy haciendo levantando el plugin porque voy a hacer un escritorio remoto mediante SSL. Ya levanté el túnel. Y lo que vamos a probar obviamente es el escritorio remoto. Ok, al servidor 8080. Ok, y lo que hemos hecho es ingresar de forma remota al computador. Y en este sentido vamos a poder trabajar desde acá ya sobre las aplicaciones o la navegación o los accesos a las aplicaciones que tengamos normalmente en nuestra oficina y en nuestro data center. Ok. Voy a cerrar esto para que voy a cerrar.
Voy a desconectar la VPN. Ok, ya está desconectada. Y lo que debemos de haber visto es que en la regla 4.4, perdón un momento, fue por el acceso VPN. Mientras accedo a mostrarles la información, los registros, los logs de acceso de ese usuario, voy a proceder a mostrarles la parte 2, ¿cierto? Con IPsec. Un momento. Dejémosle esto aquí. Ok. Entonces, esto es una solución de Endpoint Security, como les había mencionado. Es una computadora que tiene las soluciones de protección no solamente para el acceso remoto a la máquina, sino que permite validar el cumplimiento de la política, malware y malware avanzado, y entre otras cosas como protección de puertos, cifrado, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos viendo aquí es igual que el método de acceso, en cambio, va a ser basado en un cliente que está instalado en el computador, y yo le voy a dar en conectar, obviamente, ¿no? Un momento que no se vio. Entonces, cuando le damos en conectar, lo que obviamente va a aparecer es el usuario que vamos a utilizar para establecer el túnel, y vamos a poder conectarnos. Ahí nuevamente me valida un segundo factor de autenticación. Entonces supongo que ya debe haber llegado. Ahí está. Ok, cuando con el sonido nos identificamos que ya la conexión se dio. Nuevamente voy a acceder a un escritorio remoto, el mismo computador. Ok, y estamos ya en el computador remoto y tenemos acceso a las aplicaciones o a los servidores. Entonces voy a nuevamente cerrar esto. Bueno, lo voy a minimizar nada más. Y veamos si puedo mostrarles ya los logs. Ok. Aquí está la consola que habíamos visto y las políticas que habíamos visto. Entonces tenemos a esta hora, que son las 10 de la mañana, tenemos el acceso del usuario 3, accediendo al servidor 8080 por Remote Desktop y obviamente por un túnel VPN, ¿no? Está toda la información trazable y los mecanismos de seguridad y prevención que necesitamos para validar ese acceso remoto. Y en la regla 4.4 vamos a tener lo mismo, el usuario 5 en este caso, accediendo a la misma IP 8080 por Remote Desktop. Y en este caso el acceso es SSL y el otro era IPsec. Ay, perdón. IPsec, ¿ok? Entonces, voy a minimizar esto y continuar con la presentación. Como mencioné, está acceso para que ustedes puedan revisar cómo trabajan las soluciones y en general lo que nosotros como Checkpoint hemos buscado en esta presentación es que nosotros tenemos que estar preparados ya para trabajar desde la casa en esta nueva realidad que enfrentamos. Checkpoint en este momento y en estos días y semanas ha estado ayudando a permitir acceso remoto y rápido y seguro, ayudando a nuestros clientes y los que no son clientes
a que emprendan con éxito proyectos urgentes, emergentes para acceso remoto a su infraestructura, a su data center. Estamos guiando con mejores prácticas estos escenarios de acceso remoto con tecnologías que nosotros tenemos desplegados ya a nivel global en cientos de miles de clientes y obviamente apalancados la cercanía de cada territorio. Si ustedes requieren ayuda, está igual un link de referencia. Normalmente ustedes tienen contacto con alguna persona representante de Checkpoint en cada país y también pueden acceder a través del link y ese código QR en donde pueden registrarse y eso va a llegar a un centro de Checkpoint donde vamos a poder contactarlos y vamos a poder darles soporte en esta época, ¿no es cierto?, que estamos en momentos de crisis dado esta pandemia que estamos sufriendo. Información también relevante. Estamos con información, documentación para su análisis y revisión con mayor detalle en el blog de Checkpoint y donde tienen tips de cómo trabajar de forma segura remotamente y también cómo se hacen se aplican medidas efectivas ya desde el punto de vista técnico para asegurar el trabajo seguro y la fuerza de trabajo que nosotros tenemos con nuestros empleados, ¿no es cierto?, que hoy y nuestras personas que están trabajando ya desde casa. Creo que es hasta ahí. No sé si creo que va a haber preguntas. Sí, hay preguntas, Javi, por responder, por favor. Ok, a ver, hay preguntas abiertas. ¿Cómo es el esquema de licenciamiento de Office Mode? El licenciamiento de Office Mode es la funcionalidad que permite asignar la dirección IP a la máquina que se conecta de forma remota a través de una VPN. El licenciamiento de Office Mode se da por una licencia en Checkpoint que se llama Mobile Access. Eso da una cantidad de IPs o equipos conectados de manera concurrente. Existe otro mecanismo de licenciar Office Mode, en la presentación lo mostré, es teniendo la solución de Endpoint Security. Básicamente, Mobile Access, que es la licencia que menciono, permite las VPNs tanto IPsec como SSL. La diferencia es que Mobile Access no complementa y no incorpora la postura o las funcionalidades de seguridad que para revisar, como menciona la postura, tanto de antivirus o de cumplimiento de políticas o firewall o control de aplicaciones del lado del endpoint del PC. Entonces, este es el esquema de licenciamiento de Office Mode. El licenciamiento recomendado para VPNs IPsec o SSL, como menciono, si es que quieren hacer dos tipos de VPN, la licencia recomendada sería Mobile Access. El dimensionamiento para tener únicamente como concentrador de VPNs. Normalmente yo hablaba de empresas de 500 usuarios. Depende, no es solo se tiene que tener en cuenta la cantidad de usuarios, sino el tráfico que generan estos usuarios. Pero normalmente para incorporar las soluciones de VPN dentro de un equipo que ya hace otros trabajos en el data center, estamos hablando de empresas de 500 usuarios. Pero normalmente se debe hacer ya un análisis, ¿no es cierto? No quiere decir que no se pueda hacer más usuarios, sino que se debe hacer un análisis detenido de la carga que va a incrementar con más de 500 usuarios para definir que eso va a ser necesario un concentrador de VPN dedicado. Y un concentrador de VPN dedicado puede también estar en escalas de entre 500 usuarios y hasta 5,000 usuarios, nuevamente. Hablar de empresas de más de 5,000 usuarios, estamos hablando ya de empresas grandes, y obviamente se requiere hacer un análisis de si un concentrador de VPN puede o no soportar la carga. No se trata solo de números que estén expresados en documentos de datasheet, se trata de entender la experiencia realmente ya en la realidad y en el mundo real que van a tener los usuarios. Y por eso es importante que se analicen no solamente temas de carga, sino temas de seguridad y de continuidad. David Muñoz dice, ¿cómo se determina la carga adicional que genera una conexión VPN en el gateway para poder estimar cuántas conexiones de VPN soportaría el gateway?
existen herramientas, como mencioné, Checkpoint está apoyando ahorita a los clientes y nuestros socios estamos apoyando en esta situación, y existen herramientas que nos permiten estimar la carga y las conexiones que están en este momento establecidas en el equipo y monitorear los equipos para saber el impacto o la carga adicional que meten las VPNs. Es posible medir la carga adicional. Sí, Checkpoint nuevamente está orientado a estándares, a cumplimiento de normativas, como PCI o otras, o ISOs. Entonces, nuevamente las normativas nos dan lineamientos, y esos lineamientos, de hecho, son el seguimiento de las mejores prácticas que nosotros ponemos a disposición. Bueno, entiendo se está grabando el webinar. Pues se va a poder acceder y compartir, entiendo esto, posteriormente. Alejandro respondió. Ok, sobre la parte técnica en detalle, entiendo que necesitan tener conocimiento técnico para poder hacer este tipo de implementaciones. Existen cursos del lado de Checkpoint, y les recomiendo que esa información la puedan acceder a través de su contacto local en su país. Ok, esta es una buena pregunta. El endpoint que utilizabas adicional al convencional de Endpoint Security para conectarte vía VPN, me gustaría saber ese endpoint que utilizabas adicional al convencional de Endpoint Security para conectarte vía VPN, ¿cuál es y dónde lo puedo descargar? Todas las variantes, opciones de Endpoint Security están en nuestros sitios de soporte y se pueden descargar en esa sección. Voy a tratar de, a ver si es que lo puedo mostrar. Un ratito. En el sitio de Support Center, supportcenter.checkpoint.com, normalmente ustedes escriben endpoint y les lleva a un sitio, un identificador que es un Secure Acknowledgement, que es el identificador de la base de conocimiento donde está la información. Tienen todas las versiones liberadas por Checkpoint, y tienen la recomendación de cuál es la última versión de este endpoint y cuál es la versión recomendada por Checkpoint al momento. ¿Ok? La última versión y la versión recomendada. Y desde estos links, estas ligas, uno se puede acceder a descargar. Ok, sigamos. ¿Qué funcionalidades permite Secure Remote y qué capacidades pierde frente a Mobile Access? Específicamente la funcionalidad que pierde Secure Remote es Office Mode. Entonces, el asignamiento de la dirección IP para el túnel en esa máquina va a tener que ser estático, manual, y podríamos tener el sobrelapamiento de la IP de esa máquina con el networking o con las redes de nuestra empresa. Entonces, por cuestiones de networking o de direccionamiento IP, eso es la precaución o la medida que se tiene que tener para evitar usar Secure Remote. Secure Remote se puede utilizar, es el agente de Endpoint IPsec gratuito. ¿Cómo se hace el enrolamiento de usuarios para el doble factor de autenticación? ¿Es un autoenrolamiento o se debe revisar el listado de usuarios y correos? No, toda la información para generar el segundo factor de información, sea el correo electrónico o el número telefónico, se toma desde el directorio activo. Entonces, esa información, tanto del usuario, el usuario password, y el correo electrónico o el SMS se va a tomar del Active Directory. En este caso, por ejemplo, si es un SMS, es el número telefónico, y si es el correo,
¿Ok? Hola, gracias. Para confirmar, si quiero que todos los endpoints salgan a internet desde el gateway, para que sí aplique los Blade Application Control y el filtering, debo habilitar en VPNs, Remote Access, permitir que todos los clientes ruten el tráfico a través de este gateway. Sí, o sea, por defecto, el agente VPN va a enrutar el tráfico hacia las redes del data center. Si queremos enrutar incluyendo el tráfico de internet, tenemos que forzar a que todo el tráfico sea enrutado a través del gateway. Deben tener la consideración de que eso va a aumentar la cantidad de tráfico y obviamente requieren consideraciones de analizar la carga, ¿no? Es posible en todo caso. En todas las opciones cuenta con el panel administrado mostrado. El panel administrado mostrado, no sé exactamente a qué panel se refiere. La licencia Mobile Access permite hacer los dos tipos de VPNs que mostré, tanto SSL como IPsec. La diferencia es que si queremos las otras soluciones de seguridad, necesitamos la solución de Endpoint Security con SandBlast Agent Complete, que sería añadir no solamente el acceso remoto, sino tener la capacidad de todos los blades. Es posible contar con comunicaciones de acceso remoto separado para gateway administrados por el mismo management. La posibilidad de crear múltiples comunidades están en nuestras últimas versiones. Te sugiero contactes a la persona que esté en tu territorio para que te soporte sobre esa pregunta de múltiples comunidades de acceso remoto. Verónica. Con Endpoint IPsec VPN para la autenticación con doble factor puedo integrar con RSA Authentication Manager con software token tradicional. Las soluciones de VPN soportan el mecanismo de doble factor o tokens de Secure ID de RSA. Esa es la respuesta. Deberías revisar con RSA cuál es la plataforma que permite el uso de Secure ID al lado de ellos. Alexis, actualmente maneja un esquema de conectividad por agente de VPN. Nos están solicitando muchos accesos. Si alguna máquina presenta detalles de seguridad, se pueden afectar. Sí, efectivamente, como mencioné, Alexis, no solamente es necesario hacer la conectividad remota, esto cifra el canal, pero, pero tienes que revisar la postura de seguridad del equipo. Hacer un cumplimiento, sea de si tiene un antivirus al menos actualizado, o si tiene una versión de Windows X con diferentes parches, etcétera, etcétera. O sea, hay que validar la postura de seguridad si ese acceso remoto principalmente es permanente y el dispositivo se conecta a múltiples destinos en tu data center. Endpoint Security es el nombre de este agente, ¿no es cierto? Endpoint Security. El SandBlast Agent Complete, que he mencionado en la presentación, es la capacidad de tener todos los módulos licenciados. Existen niveles de licenciamiento, me voy a regresar a la presentación, también dependiendo de la necesidad, y existe un SandBlast Agent básico, que obviamente sigue siendo Endpoint Security, pero tiene menos módulos. Entonces, a ver, aquí. Entonces, existe el Endpoint Security, que es el licenciamiento de SandBlast Agent Complete, que tiene todos estos módulos que ustedes ven en la pantalla. Y existe, por ejemplo, un Endpoint Security con una licencia de SandBlast Agent básico que tiene estos módulos. Y esta sería la licencia de Mobile Access, que solo tiene compliance y acceso remoto IPsec. Y en el caso de SSL, el mismo Mobile Access también permite hacer compliance y VPNs de SSL.
Espero haberte respondido. Alex. Perdón, Hernán ya respondió. Ok, mostré lo de la solución de Samblas Agent Complete. En esta presentación se ve que tiene el Samblas Agent Complete. Todo el monitoreo de todos los usuarios y de todos los accesos que se dan a la plataforma se dan desde la consola. Existen templates que nos permiten importar, generar reportes, ¿no es cierto?, de todos los accesos que están teniendo los usuarios en determinado tiempo y hay determinados accesos que estén teniendo el data center. Entonces existe el monitoreo y podemos saber también los túneles que están establecidos en este momento. Se llama Smart Event. Entonces pueden acceder a ese monitoreo desde ahí. Correcto. ¿Podemos hacer reportes en Smart Event? Sí. La respuesta es sí, eso es lo que estaba yendo a mostrar. Pero con el SMS, ¿cómo sería? ¿Se debe sincronizar con algún gateway de telefonía celular? Sí, existen proveedores de mensajería SMS como tal. Sí, la información que deben considerar es los números telefónicos para los temas de el one-time password por SMS. Y esa información, como mostré, se puede incorporar en la información del usuario que está en el Active Directory. No tengo más preguntas por acá, abiertas. Sí. Gracias, Javier. Bueno, con esto, primero quiero agradecerles por su participación activa, aclarando varias cosas. Primero, si tienen dudas adicionales, obviamente este webcast no va a ser suficiente para resolver todas sus dudas. Así que yo les recomiendo que si tienen dudas, especialmente con el tema del dimensionamiento, que hay algunas dudas que salieron acá, yo les puedo recomendar que consulten con su persona de Checkpoint local. Nosotros tenemos desplegada personal de Checkpoint en toda Latinoamérica, tanto ingenieros como gerentes de cuenta o gerentes de territorio. Mi recomendación es que por favor se acerquen a ellos para que puedan guiarles a ustedes si tienen dudas con respecto a cómo dimensionar una solución de VPN central especialmente. Si tienen dudas adicionales con respecto al licenciamiento también. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, este es el primero de una serie de webcast la siguiente semana y ustedes pronto también estarán recibiendo una invitación, pronto el día de hoy, estarán recibiendo una invitación para un webcast que daremos la siguiente semana con respecto a prevención de amenazas avanzadas en tiempos de coronavirus. De hecho, Javier lo mencionó, hay muchas campañas de phishing y malware ahora mismo activas en el mundo y cómo deberíamos enfrentarlas nosotros, ¿no? Entonces, la siguiente semana tendremos este webinar y estaremos anunciándoles esta serie de webinars que vamos a estar entregándoles a todos ustedes. Con eso quiero despedirme. Muchas gracias. También mencionarles que la presentación, la grabación y esta presentación será compartida una vez finalizada la sesión para que todos ustedes puedan tener la información que se ha compartido el día de hoy. Sin más, quiero de nuevo darles gracias por su participación y quedamos atentos a cualquier duda adicional que ustedes tengan. De nuevo, por favor, contáctese con el equipo local de Checkpoint en cada uno de sus países y ciudades. Muchas gracias y que tengan un buen día. Cuídense, quédense en casa, no salgan de casa. Gracias.